No importa cuánto hayas entrenado o incluso esperado tu oportunidad, los errores están siempre a flor de piel. Como una jugadora de fútbol profesional que metió 3 goles en propia puerta, o una corredora que, por celebrar antes, perdió un lugar en el podio. Descubramos los peores momentos del deporte femenino. Hat-trick de autogoles. En febrero de 2022, durante la Copa She Believes en Estados Unidos, la defensora neozelandesa Michaela Moore vivió uno de los partidos más inusuales en la historia del fútbol femenino. En solo 30 minutos, Moore marcó 3 autogoles consecutivos, todos ante centros del equipo rival. El primero fue un intento de despeje fallido. El segundo, un rebote en el rostro que terminó en su propio arco. Y el tercero tras un mal control de un balón raso. Tras el insólito hat-trick, Moore fue sustituida antes del descanso. Su selección perdió 5-0 ante Estados Unidos, pero los 3 goles en propia puerta fueron el foco de todos los titulares. Aunque el hecho fue doloroso, Moore recibió apoyo de fanáticos y figuras del fútbol, recordando que incluso grandes defensores han vivido jornadas desafortunadas. Rescate de apneísta. No. Durante el Campeonato Mundial de Apnea 2022, la francesa Mariana Gillespie protagonizó un momento de tensión en medio de su intento por alcanzar el oro. Mientras ascendía desde una inmersión profunda, Gillespie presentó síntomas de hipoxia. Fue entonces cuando su equipo de seguridad entró en acción. Fue llevada rápidamente a la superficie, donde recibió oxígeno y atención médica especializada. Afortunadamente se recuperó sin complicaciones ese mismo día. En competencias de apnea, los apneístas son escoltados por buzos de seguridad que monitorean su estado desde las profundidades. Este protocolo ha salvado múltiples vidas y es fundamental en la práctica de esta exigente disciplina subacuática. This is so unexpected. Culturista se desmaya. Estas 3 culturistas estaban modelando y haciendo sus mejores poses ante el jurado justo antes de revelar el podio, cuando de pronto una de ellas se voltea con una mirada perdida, como si no pudiera resistir más con su cuerpo. Es así como se giró y cuando intenta caminar hacia el fondo del escenario, colapsó. Afortunadamente el personal de seguridad apareció para salvarla de una fuerte caída. Pero no creas que este caso es único. Hay muchos de ellos, como esta mujer, que mientras realizaba algunas poses comenzó a sentirse muy mal, a tal punto de incluso no poder moverse. De hecho, una mujer tuvo que llevarle agua para refrescarla un poco. Estos episodios son más comunes de lo que se cree. Muchos culturistas llegan a los escenarios deshidratados y al límite físico, ya que reducen líquidos y calorías extremas para lograr un aspecto más definido. Esto, sin supervisión médica, puede causar colapsos, desmayos y graves riesgos para la salud. Just trying to think what would be the right thing to do in this kind of situation. Caída de gimnastas. Las competencias de gimnasia artística son tan espectaculares como riesgosas. 2 incidentes lo dejaron claro, uno en 2022 y otro más grave en el año 2000. En el Campeonato Europeo 2022, la francesa Laurette Charpy había realizado una actuación hermosa. Sin embargo, a la hora de la caída pisó mal. Esto hizo que se desplomara en la colchoneta por el dolor en su pierna. Pero años antes hubo un caso aún peor. En los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, la húngara Adrienne Nieste falló un cálculo en la barra, cayendo con fuerza a mitad entre la colchoneta y el suelo. Este acontecimiento dejó a todos los presentes al borde de sus asientos, esperando alguna reacción de Nieste, quien no podía moverse del dolor. Afortunadamente, luego de unos minutos se levantó y saludó al público. Se le fue de las manos. Uno de los partidos más polémicos de la National Women's Soccer League 2015 se vivió entre el Portland Thorns FC y el FC Kansas City. El partido iba 0-0 cuando un gran cabezazo en el minuto 50 puso el primer gol para adelantar el marcador a favor del Kansas City. Sin embargo, lo fatal vendría para el minuto 70, cuando en un balón cruzado, 2 jugadoras de ambos equipos quedan tiradas en el suelo, y Semborny del Portland le pasa por encima a Shea Groom pisándola descaradamente. Obviamente, esto provocó que le sacaran tarjeta
roja. Pero el partido no termina aquí. Con una mujer menos, el Portland supo aguantar el resultado. Y en el minuto 90 la arquera salvó un 1 contra 1 para evitar el 2-0 del Kansas. Y en esa misma jugada, en un tiro de esquina, la misma arquera salva el partido con un cabezazo, metiendo el 1-1 en el último minuto. El ataque a Nancy Kerrigan. El patinaje artístico vivió uno de sus mayores escándalos cuando Nancy Kerrigan fue atacada antes de una competencia clave en 1994. Todo ocurrió el 6 de enero de aquel año. Tras una práctica en Detroit, Kerrigan fue golpeada con una porra en la pierna por, supuestamente, una figura desconocida. Tras una serie de investigaciones, se supo que el perpetrador fue Shane Stant, quien había sido contratado para lastimar a Nancy. Fue entonces cuando se supo que el ataque fue planificado por personas cercanas a su rival Tonya Harding, y aunque Kerrigan logró recuperarse y más tarde ganaría la medalla de plata en los Juegos Olímpicos, Harding fue vetada del patinaje profesional de por vida. Este escándalo fue cubierto ampliamente por la prensa y dio lugar a documentales y películas como I, Tonya, que relataron el ascenso y caída de Harding, una figura marcada para siempre por ese complot. El uniforme colombiano que confundió al mundo. Makes them look nude from the waist down. The technical specifications that they need for a race. En septiembre de 2014, el equipo femenino de ciclismo Bogotá Humana fue blanco de polémica durante una competencia en Italia. Su uniforme, que tenía una franja color piel en la parte baja del torso y entrepierna, dio la impresión visual de que estaban desnudas, y las imágenes no tardaron en volverse virales en redes sociales. El equipo defendió el diseño, explicando que era un patrón artístico, pero la Unión Ciclista Internacional lo calificó de inaceptable y pidió revisiones. Más adelante se supo que el uniforme había sido creado por una de las propias ciclistas, pero la controversia superó cualquier resultado deportivo, y aunque no violaba reglas técnicas, el diseño generó un debate sobre estética, ética y representación femenina en el deporte. From the waist down. The technical specifications that they need for a race, and the comfort is more important. Serena Williams explota. Serena breaking her racket, threatened with another cheated in my life. I have a daughter and I still... Durante la final del US Open 2018, Serena Williams enfrentó no solo a Naomi Osaka, sino también una de las controversias arbitrales más icónicas del deporte. Después de ser sancionada por recibir coaching desde las gradas, perder un punto por romper su raqueta y luego otra penalización por llamar ladrón al juez de silla, Serena explotó, lanzó su raqueta contra el suelo con furia, desatando la polémica. La sanción final le costó un juego completo en la final y terminó perdiendo ante Osaka, quien se convirtió en la primera japonesa en ganar un Grand Slam. Más tarde, Serena defendió su reacción como un grito por la igualdad. Sin embargo, el público y todos los fans del deporte apoyarían a Osaka, quien, entre lágrimas, recibió la ovación por su compostura. Serena breaking her racket, threatened with another cheated in my life. I have a daughter and I still... Se noqueó en plena carrera. Kind of like that. So Sarah Healy is very close, and it does affect Sarah Healy. Yeah. But she coped. Durante la final de los 3.000 metros en pista cubierta, la atleta holandesa Maureen Koster protagonizó un accidente inesperado. Con las corredoras muy juntas, Koster tropezó y cayó de forma descontrolada, sin poder usar las manos para frenar. Su cabeza impactó directamente contra la pista. La corredora quedó inconsciente por varios segundos, lo que causó una gran alarma. Afortunadamente fue asistida de inmediato por personal médico y en poco tiempo recuperó la conciencia. Si bien la carrera se dio como terminada para Koster, ella se alegró mucho de no sufrir lesiones graves y tras un buen descanso pudo volver a entrenar semanas después del suceso. Kind of like that. So Sarah Healy is very close, and it does affect Sarah Healy. Yeah. But she coped. Pelea en la WNBA. El 22 de julio de 2008, un partido entre Los Angeles Sparks y Detroit Shock pasó a la historia por una pelea masiva. Todo comenzó cuando Cheryl Ford falló un tiro libre, lo que provocó que muchas jugadoras se agacharan bajo la canasta intentando atrapar el rebote. La delantera de Los Angeles Sparks, Candace Parker, terminó con el balón tras el rebote disputado, antes de que Ford le arrebatara el balón y cometiera una falta. Sin embargo, ambas jugadoras intercambiaron empujones. En segundos, jugadoras como Lisa Leslie y Diana Nolan se vieron involucradas
involucradas, y Nolan incluso embistió a Parker y a su compañera Shannon Bobbitt. La pelea obligó a intervenir al cuerpo técnico y personal de seguridad, y varias jugadoras fueron expulsadas y multadas. Este incidente es considerado uno de los más intensos en la historia de la WNBA. Desde entonces, la liga reforzó los protocolos disciplinarios para evitar futuras confrontaciones de esta magnitud. Caída en el último momento. Of honor for Lindsay Jacobellis, the Americans. Oh, drama! Jacobellis! No importa si estás a punto de llegar a la meta, un tropezón puede cambiarlo todo. Y eso le pasó a Lindsay Jacobellis, quien lideraba la final de snowboard cross en los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006. Con una ventaja clara, decidió hacer una maniobra de exhibición a pocos metros de la meta. Pero al intentar el truco, perdió el equilibrio, cayó sobre la nieve y fue rebasada por su perseguidora. Pasó de un oro casi asegurado a obtener la medalla de plata, dejando una de las escenas más inéditas del deporte. Aquel día fue de gran aprendizaje para Jacobellis, quien no volvió a cometer el mismo error, y tuvo su redención en Beijing 2022, donde finalmente ganó el oro olímpico a los 36 años. Of honor for Lindsay Jacobellis, the Americans. Oh, drama! Jacobellis! Eliminada por culpa del caballo. Durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, la alemana Annika Schlew vivió una amarga experiencia en el pentatlón moderno. En la prueba ecuestre, su caballo, Sign Boy, se negó repetidamente a saltar los obstáculos. Annika, visiblemente frustrada y llorando, intentó motivarlo sin éxito. Al final, el animal se rehusó a cooperar y ella fue descalificada al no completar el recorrido. Su reacción fue criticada, especialmente porque su entrenadora fue captada golpeando al caballo, lo que generó indignación. Este hecho marcó un antes y después en los Juegos Olímpicos. Muchas personas debatieron sobre el trato de los animales en este tipo de deportes, y tras la controversia, el Comité Olímpico decidió retirar la equitación del pentatlón moderno a partir de 2028. ¿Eso fue gol? Yüksek gelen topta hata yapmadı Göknur. En un partido de la Liga Turca Femenina entre Fenerbahçe y Beşiktaş, un gol insólito dejó a todos desconcertados. Con el marcador 3-1 en el minuto 88, la jugadora Donjeta Alilash realizó una jugada surrealista. Le quitó el balón a la portera rival. Con la cabeza, aprovechó que la arquera tenía el balón en la mano y lo cabeceó para luego patear el balón hacia la red. Pese a que el reglamento prohíbe disputar el balón cuando el arquero tiene posesión con las manos, la árbitra validó el gol, provocando la furia del equipo contrario. El video se volvió viral, y aunque el gol técnicamente debía anularse, la decisión arbitral se mantuvo. Yüksek gelen topta hata yapmadı Göknur. Codazo. Durante un partido de softball femenino, la violencia se apoderó del diamante tras una jugada en el home. Una catcher, claramente fuera de lugar, propinó un codazo intencional a una corredora rival que iba a anotar. La jugadora estaba corriendo, por un lado, y cuando se acercó al home para pisarlo y anotar, la catcher la mandó a volar. Lanzada al suelo por el impacto, la corredora se reincorporó para tocar home y marcharse. Pero lejos de ser un accidente, la catcher repitió la agresión contra otra corredora. Esta vez, la víctima sí se detuvo para reclamar la jugada mientras sus compañeras exigían sanción al juez. Aunque el softball es un deporte de contacto mínimo, este tipo de jugadas antideportivas han generado llamados de atención sobre la necesidad de sanciones más severas para preservar la seguridad. Aterrizó en el público. Wimbledon 2014 fue escenario de una escena tan impactante como graciosa, protagonizada por Serena Williams. Mientras disputaba un partido de dobles femeninos, Serena corrió tras una pelota en fuga que se iba a un lateral. Lejos de dejarla ir, la competitiva tenista luchó hasta lo último para poder salvar el punto. Sin embargo, al no poder frenar a tiempo, terminó estrellándose contra las gradas. Por fortuna, fue atrapada por un hombre del público, evitando una caída más dura. Si bien la jugada causó silencio en el lugar, nadie salió herido y el momento fue recibido con risas tanto por los espectadores como por la propia Serena, y a pesar del golpe, Serena siguió el partido sin problema. 30-40. Well caught. Beso polémico.
El 20 de agosto de 2023, España ganó su primer Mundial de Fútbol femenino, pero la gloria fue opacada por un escándalo. En la ceremonia de premiación, Luis Rubiales, presidente de la Federación Española, besó en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso para sorpresa de todo el mundo, aunque al principio se minimizó el acto, ya que la jugadora no mencionó nada y durante el beso no se vio incomodada. La presión pública llevó a Hermoso a declarar que no consintió el beso, mientras que Rubiales, por otro lado, alegó que fue acordado, pero la actitud del presidente fue tan fuera de lugar que tuvo que dimitir su puesto y realizar una disculpa pública por haberse sobrepasado. Rubiales mencionó que fue un acto al calor del momento por la emoción de haber ganado un título tan importante, pero al final, la Audiencia Nacional lo declaró culpable de abuso de poder y recibió una multa de 10.800 euros. Padres nerviosos. Let's go, let's go. Catch it. Just the hawk, just the hawk. Stick it, please. Durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Ali Raisman brillaba en la gimnasia artística, pero quienes se robaron la atención fueron sus padres. Las cámaras enfocaron a los padres de Ali durante su rutina en barras asimétricas. Su nerviosismo era tan evidente que no solo le daban instrucciones a su hija desde las gradas, aunque ella no los escuchaba, también se le vio cómo se movían al ritmo de su hija, tirando sus cuerpos de forma sincrónica de un lado a otro, imitando cada uno de sus movimientos. Al terminar la presentación, celebraron con gritos y vítores, provocando risas entre los comentaristas y los espectadores. Incluso Ali comentó después que no los había notado, pero que no se sorprendía por su forma de apoyarla. Let's go, let's go. Catch it. Just the hawk, just the hawk. Stick it, please. Celebró antes de tiempo. The blue, there she goes. Big, and then you see the moment. Una velocista española cometió un error común pero costoso en plena recta final de una carrera internacional. Iba en camino a obtener el tercer puesto cuando levantó el brazo en señal de victoria justo antes de cruzar la meta. En ese instante, su rival aprovechó el descuido y la superó por centímetros. La expresión de celebración se transformó en angustia al darse cuenta de su error. Casos similares han ocurrido en los Juegos Olímpicos y Mundiales. En atletismo, cada milisegundo cuenta, y levantar el cuerpo antes de tiempo puede reducir la velocidad final. Una dura lección sobre concentración. So she thinks she's got it. She doesn't know. The blue, there she goes. Big, and then Se resbala en el trampolín. Durante las preliminares de clavados en trampolín de 3 metros del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos 2023 en Fukuoka, Japón, varios accidentes marcaron la jornada. La brasileña Luana Lira, en su tercer intento, se resbaló en el trampolín antes de impulsarse. Aunque logró mantenerse en pie, el daño estaba hecho. Se lesionó y perdió la confianza. Optó por lanzarse sin ejecutar un salto técnico, lo que le otorgó un puntaje de 0 y la eliminó de la competencia. No fue la única. La finlandesa Lauren Halla-Selkä y la neerlandesa Celine Van Duijin también fallaron sus saltos, cayendo de espaldas al agua, lo que automáticamente las dejó fuera de semifinales. Un día negro para varias atletas que demuestra lo exigente y riesgoso que puede ser este deporte. Autogol surreal. Protagonista que dijo, bueno, si no la queréis quedar vosotros, la voy a quedar yo, voy a meterlo, pero es que se hacen un lío absoluto. En la semifinal de la Champions League femenina 2022, el PSG enfrentaba al Olympique de Lyon con la clasificación aún al alcance. En el minuto 49, un ataque inofensivo del Lyon terminó en desastre. La arquera y una defensora del PSG no se entendieron, pifiaron el balón y le regalaron un gol a la delantera rival. El error amplió el marcador 4-1 y sepultó las esperanzas del PSG. La jugada fue tan absurda que muchos la calificaron como uno de los autogoles más ridículos del torneo. Errores de este tipo han definido eliminatorias históricas, recordando que en el fútbol los fallos de comunicación pueden costar caro, incluso en el máximo nivel europeo. Protagonista que dijo, bueno, si no la queréis quedar vosotros, la voy a quedar yo, voy a meterlo, pero es que se hacen un lío absoluto. Fail en Canadá. En el Campeonato Canadiense de Patinaje Artístico de 2020, la pareja Piper Gilles y Paul Poirier realizaba una rutina casi perfecta, hasta que un detalle inesperado lo arruinó. Durante una serie de giros sincronizados, el cabello de Piper quedó atorado en el traje de su compañero. Esto la desestabilizó y le impidió continuar la coreografía con fluidez. Aunque no cayeron ni cometieron errores graves, ese pequeño incidente afectó la ejecución final y opacó su presentación. Sin embargo, a pesar de la interrupción, la pareja se mantuvo profesional, retomó el ritmo y fue ovacionada por su elegancia al manejar
manejar la situación. 46 segundos y knockout. En los Juegos Olímpicos de París, un combate de boxeo femenino generó polémica tras una rápida y contundente definición. La italiana Angela Carini abandonó la pelea en solo 46 segundos tras recibir algunos golpes de Imane Khelif, representante de Argelia. La diferencia de fuerza entre ambas peleadoras causó preocupación inmediata. El combate fue detenido y las redes estallaron al saberse que Khelif es una mujer trans. Aunque permitida por reglamento, la diferencia física generó un intenso debate sobre la equidad en el deporte. El Comité Olímpico defendió la participación de Khelif bajo sus políticas actuales. Sin embargo, este caso reavivó la discusión internacional sobre cómo equilibrar inclusión y competencia justa en disciplinas de contacto. La estratega del halfpipe. En los Juegos Olímpicos de Invierno 2018, Elizabeth Swaney representó a Hungría en esquí estilo libre, pero su presentación sorprendió a todos por una razón insólita. Durante su rutina en el halfpipe, no realizó ni un solo truco, solo subía y bajaba lentamente por la pista, asegurándose de no caerse. Terminó última y se convirtió en tendencia mundial por su estrategia para llegar a los Juegos sin tener el nivel técnico esperado. Swaney, nacida en Estados Unidos y con ascendencia húngara, se aprovechó de una vacante por el bajo número de competidoras de Hungría. Ella tenía el sueño de participar en los Juegos Olímpicos, y si bien intentó por años entrar con diferentes disciplinas, nunca destacó lo suficiente. Es así como se aprovechó de la situación para finalmente cumplir con sus sueños. ¿Para qué se metía? En un partido de la UEFA Champions League femenina 2021 entre Chelsea y Juventus, una invasión de cancha generó una escena inesperada. Un aficionado saltó al campo para tomarse una selfie con una jugadora, pero Sam Kerr, estrella del Chelsea, no se quedó de brazos cruzados. Lo derribó con un hombrazo. La jugada fue celebrada por el público, pero la árbitra consideró que se excedió en su reacción y la sancionó con tarjeta amarilla. Tras el partido, muchos criticaron la reacción de la jugadora ante el aficionado, mientras que otros pidieron mayor seguridad para las jugadoras ante este tipo de interrupciones. Simone Biles atacada por una abeja. Durante la premiación del Mundial de Gimnasia en Nanning, China, en 2014, Simone Biles vivió un momento tan curioso como viral. Mientras recibía su medalla de oro y sostenía un ramo de flores, una abeja apareció y comenzó a rondarla. Biles intentó mantenerse tranquila, pero al ver que la abeja no se iba, salió corriendo. La escena desató risas tanto en el público como entre sus compañeras. Si disfrutaste de estos puestos tanto como nosotros, no olvides darnos un me gusta, suscribirte y tocar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.